Cada año, miles de barcos cruzan el Canal de Panamá transportando automóviles, combustible, alimentos y productos que terminan llegando a prácticamente todos los rincones del planeta. Para muchos, parece una ruta marítima más, un simple atajo entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Pero la realidad es mucho más sorprendente. Cuando un enorme buque portacontenedores llega a la entrada del canal, no puede simplemente navegar de un océano al otro. Primero debe ser elevado hasta la altura de un edificio de 8 pisos, cruzar un enorme lago artificial construido por el ser humano, y luego descender nuevamente hasta el nivel del mar al otro lado del continente. Todo esto ocurre en un recorrido que puede tomar entre 8 y 10 horas, atravesando esclusas gigantes, canales estrechos y algunos de los tramos de navegación más complejos del mundo. Y lo más sorprendente sucede incluso antes de comenzar el viaje. El capitán, la persona que ha comandado el barco durante miles de kilómetros de océano abierto, debe entregar el control de la embarcación a un completo desconocido. Desde ese momento, el destino del barco queda en manos de un especialista que conoce cada curva, corriente y peligro oculto dentro del canal. La pregunta es inevitable: ¿por qué una de las rutas comerciales más importantes del planeta requiere medidas tan extremas? La respuesta nos llevará al interior de una de las mayores obras de ingeniería jamás construidas, una estructura capaz de mover gigantescos barcos entre dos océanos, utilizando principios que siguen sorprendiendo al mundo más de un siglo después. Para cualquier capitán, entregar el control de su embarcación a otra persona puede parecer una idea difícil de aceptar. Después de todo, nadie conoce mejor un barco que quien lo ha comandado durante miles de kilómetros a través de océanos, tormentas y puertos alrededor del mundo. Sin embargo, en el Canal de Panamá ocurre exactamente eso. Cuando un buque se aproxima a la entrada del canal, una pequeña embarcación se acerca a su costado. Desde ella, un piloto especializado sube a bordo y se dirige directamente al puente de mando. A partir de ese momento, será él quien tome las decisiones más importantes durante todo el tránsito. La razón es simple: el capitán conoce perfectamente su barco, pero el piloto conoce perfectamente el canal. Y el Canal de Panamá no deja margen para la improvisación. Los pilotos pasan años preparándose antes de recibir autorización para dirigir embarcaciones a través de esta ruta. Deben memorizar corrientes, cambios de viento, niveles de agua, zonas estrechas y procedimientos que varían según el tamaño del barco y las condiciones del día. Cada tránsito presenta desafíos distintos y una pequeña equivocación puede provocar daños millonarios o incluso interrumpir el funcionamiento de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. La responsabilidad es enorme. Muchos de los barcos que cruzan el canal transportan cargas valoradas en cientos de millones de dólares. Un error de cálculo de apenas unos metros podría hacer que una embarcación impacte contra las paredes de las esclusas o bloquee el paso de otros buques. Por eso, aunque el capitán permanece en el puente durante todo el recorrido, es el piloto quien tiene la última palabra, y muy pronto necesitará toda esa experiencia, porque el barco está a punto de enfrentarse a uno de los momentos más delicados de todo el viaje: la entrada a las gigantescas esclusas de Gatún. A medida que el barco avanza hacia las esclusas de Gatún, el margen de error comienza a reducirse de forma drástica. Lo que hasta hace unos momentos era una navegación relativamente tranquila, se convierte en un ejercicio de precisión absoluta. Desde la distancia, las esclusas parecen enormes, pero cuando una embarcación de cientos de metros de longitud se aproxima a ellas, la sensación cambia por completo. De repente, los espacios disponibles parecen mucho más pequeños de lo que cualquiera imaginaría. En algunos casos, la separación entre el casco del barco y las paredes de concreto es de apenas unos pocos metros. Para una embarcación que puede pesar decenas de miles de toneladas, esa distancia es mínima. Una ráfaga de viento, una corriente inesperada o una corrección tardía podrían provocar un accidente costoso y peligroso. Por eso, el piloto no trabaja solo. A ambos lados de las esclusas aparecen unas pequeñas locomotoras eléctricas conocidas como mulas. Aunque su nombre pueda parecer extraño, cumplen una función fundamental durante el tránsito. Su trabajo no consiste en arrastrar el barco, sino en mantenerlo perfectamente centrado mientras avanza por el estrecho canal de concreto. Mediante gruesos cables conectados a la embarcación, estas locomotoras controlan cualquier movimiento lateral que pudiera acercar el casco a las paredes de la esclusa. Todo debe mantenerse bajo control en cada momento. La coordinación es impresionante.
El piloto dirige la navegación, la tripulación supervisa las maniobras y los operadores de las mulas ajustan constantemente la tensión de los cables para mantener la embarcación en la posición correcta. Finalmente, el barco entra por completo en la primera cámara. Las enormes compuertas de acero comienzan a cerrarse lentamente detrás de él. Ahora ya no hay marcha atrás. La embarcación ha quedado encerrada dentro de una gigantesca caja de concreto, y es aquí donde ocurre el fenómeno que ha convertido al Canal de Panamá en una de las mayores maravillas de la ingeniería moderna. Levantar un barco de miles de toneladas utilizando únicamente agua y gravedad. Una vez que las compuertas se cierran detrás de la embarcación, comienza la parte más impresionante de todo el recorrido. El barco se encuentra atrapado dentro de una enorme cámara de concreto, rodeado por muros que se elevan a ambos lados. En cuestión de minutos, algo aparentemente imposible está a punto de ocurrir. El objetivo es simple de explicar, pero extraordinario de ejecutar: elevar un barco de miles de toneladas hasta unos 26 metros por encima del nivel del mar. Lo sorprendente es que el canal logra esta hazaña sin utilizar gigantescas bombas para empujar el agua. En su lugar, aprovecha una fuerza mucho más sencilla y poderosa: la gravedad. El agua almacenada en el lago Gatún se encuentra a una altura superior a la de los océanos. Cuando los operadores abren una serie de válvulas ocultas bajo las esclusas, millones de litros de agua comienzan a fluir hacia el interior de la cámara. Poco a poco, el nivel del agua aumenta y el barco empieza a elevarse junto con ella. Desde la cubierta, el movimiento resulta casi imperceptible. No hay sacudidas ni inclinaciones bruscas. La embarcación simplemente asciende de forma lenta y constante, como si un gigantesco ascensor invisible la estuviera levantando. Cuando el nivel del agua alcanza la misma altura que la siguiente cámara, las compuertas delanteras se abren. El barco avanza y el proceso vuelve a repetirse. En las esclusas de Gatún, esta operación ocurre 3 veces consecutivas. Cada etapa requiere una coordinación perfecta entre pilotos, operadores y sistemas de control. Millones de litros de agua se mueven con precisión para garantizar que el ascenso sea seguro y uniforme. Tras completar el último nivel, el barco ha sido elevado hasta la altura del lago Gatún. Lo que comenzó a nivel del mar, ahora se encuentra decenas de metros más arriba, listo para cruzar el corazón de Panamá. Y aunque esta elevación ya parece una obra maestra de la ingeniería, lo que espera al otro lado de las esclusas es igualmente sorprendente: un enorme lago artificial que transformó para siempre el paisaje y la historia del país. Después de superar las esclusas de Gatún, la tensión disminuye por un momento. El barco deja atrás los estrechos muros de concreto y entra en una enorme extensión de agua aparentemente tranquila conocida como Lago Gatún. A simple vista, parece un lago natural, pero en realidad es una de las obras de ingeniería más ambiciosas jamás realizadas. A comienzos del siglo XX, la construcción de una gigantesca represa permitió inundar una vasta región del país, creando un lago artificial que serviría como pieza fundamental del canal. Cuando las aguas comenzaron a subir, pueblos enteros, vías férreas y miles de hectáreas de selva desaparecieron bajo la superficie. El paisaje cambió para siempre. Lo que antes era un valle atravesado por ríos, se transformó en una inmensa ruta marítima utilizada por barcos procedentes de todo el mundo. Hoy, el lago Gatún funciona como una especie de autopista acuática elevada. Los buques recorren más de 30 kilómetros a través de sus aguas mientras continúan avanzando hacia el Pacífico. Sin embargo, aunque el entorno parece mucho más abierto que las esclusas, la navegación sigue requiriendo máxima atención. Bajo la superficie existen zonas poco profundas, antiguos terrenos inundados y áreas que deben ser monitoreadas constantemente. Por esta razón, los pilotos continúan guiando cuidadosamente cada embarcación a través de canales señalizados y rutas perfectamente definidas. Pero el lago Gatún no es solo una parte del recorrido, también es el corazón del sistema. Sin su enorme reserva de agua dulce, las esclusas no podrían funcionar y el canal simplemente dejaría de existir. Y aunque el lago ofrece un breve respiro después de las esclusas, la parte más difícil del viaje todavía está por delante, porque más adelante, el barco deberá atravesar un estrecho corredor excavado directamente en la roca, considerado durante décadas el tramo más desafiante de todo el Canal de Panamá. A medida que el barco abandona el lago Gatún, el paisaje comienza a cambiar. Las amplias aguas abiertas desaparecen poco a poco y dan paso a un corredor mucho más estrecho, rodeado por colinas y paredes de roca. Es aquí donde comienza el tramo que durante décadas ha sido considerado el mayor desafío de todo el Canal de Panamá.
Este sector, conocido originalmente como Corte Culebra, fue excavado directamente a través de la cordillera continental, la barrera natural que separa las cuencas del Atlántico y del Pacífico. Construirlo requirió remover cantidades colosales de tierra y roca en una de las obras de excavación más ambiciosas de la historia moderna. Pero el desafío no terminó cuando concluyó la construcción. Incluso hoy, este paso sigue exigiendo una vigilancia constante. Los deslizamientos de tierra fueron un problema durante la construcción y continúan siendo una amenaza que las autoridades monitorean de forma permanente. Mantener abierto este corredor requiere trabajos continuos de mantenimiento y dragado. Para los barcos, la dificultad radica en el espacio disponible. Aunque el canal parece amplio desde el aire, la realidad es muy diferente cuando una embarcación de cientos de metros de longitud navega entre márgenes relativamente estrechos. La precisión vuelve a ser fundamental. Además, este tramo funciona como una especie de autopista controlada. Los movimientos de cada barco son coordinados cuidadosamente para evitar congestiones y garantizar que las embarcaciones puedan cruzarse de forma segura. Un retraso o un problema en un solo punto puede afectar a numerosos buques que esperan su turno para atravesar el canal. Por eso, los pilotos permanecen en constante comunicación con los centros de control, ajustando velocidad y posición según las condiciones del tráfico marítimo. Tras recorrer este estrecho paso excavado en la montaña, el barco finalmente deja atrás el punto más complejo de la travesía, pero aún queda una última etapa antes de alcanzar el Océano Pacífico: descender nuevamente hasta el nivel del mar a través de un nuevo sistema de esclusas que completará el viaje entre dos océanos. Después de cruzar el lago Gatún y superar el desafiante Corte Culebra, el barco se acerca a la etapa final de su recorrido. Sin embargo, todavía existe un problema importante. La embarcación sigue navegando a unos 26 metros por encima del nivel del mar. Ahora debe realizar el proceso inverso. La primera parada son las esclusas de Pedro Miguel. A diferencia de las enormes esclusas de Gatún, este sistema cuenta con una sola cámara encargada de iniciar el descenso. Una vez dentro, las compuertas se cierran y millones de litros de agua son liberados de forma controlada. Poco a poco, el nivel del agua desciende y el barco comienza a bajar junto con ella. Tras abandonar Pedro Miguel, la embarcación cruza una pequeña extensión de agua conocida como Lago Miraflores. Aunque el recorrido es breve, sirve como transición hacia la última etapa del canal. Poco después, aparecen las esclusas de Miraflores, el último obstáculo antes de alcanzar el Océano Pacífico. Aquí el barco atraviesa dos cámaras adicionales que completan el descenso hasta el nivel del mar. Pero esta parte del canal tiene una característica especial. A diferencia del Atlántico, donde las mareas presentan cambios relativamente pequeños, el Pacífico puede variar varios metros entre la marea alta y la baja. Esto obliga a los operadores a ajustar constantemente el funcionamiento de las esclusas para adaptarse a las condiciones de cada momento. Finalmente, tras horas de navegación, ascensos y descensos controlados con una precisión extraordinaria, las últimas compuertas se abren. Frente al barco aparece el Océano Pacífico. El piloto, que tomó el control de la embarcación al inicio del viaje, está a punto de completar su misión. Pero mientras el barco abandona el canal, queda una pregunta mucho más preocupante. ¿Podrá esta maravilla de la ingeniería seguir funcionando al mismo ritmo en el futuro? ¿O existe una amenaza silenciosa que podría poner en riesgo todo el sistema? Después de recorrer más de 80 kilómetros, atravesar esclusas gigantes, cruzar un lago artificial y superar una montaña excavada por el ser humano, la mayoría de las personas asume que el mayor desafío del Canal de Panamá es la ingeniería. Pero en realidad, la amenaza más importante proviene de algo mucho más simple: el agua. Cada vez que un barco cruza el canal, millones de litros de agua dulce son utilizados para elevarlo y descenderlo entre ambos océanos. Esa agua proviene principalmente del lago Gatún, el enorme embalse que alimenta todo el sistema. Y una vez utilizada, termina fluyendo hacia el mar. Durante más de un siglo, las abundantes lluvias tropicales de Panamá permitieron reponer esta reserva de forma constante. Sin embargo, en los últimos años, las sequías se han vuelto más frecuentes e intensas. Cuando el nivel del lago desciende demasiado, las autoridades se ven obligadas a tomar medidas que afectan directamente al comercio mundial.
Algunas veces se limita el número de barcos que pueden cruzar diariamente. En otras ocasiones, los buques deben reducir su carga para poder transitar con seguridad. Esto genera retrasos, aumenta los costos del transporte marítimo y afecta cadenas de suministro en todo el planeta. Para enfrentar este problema, el canal ha incorporado nuevas tecnologías y sistemas de ahorro de agua, pero incluso con estas mejoras, sigue dependiendo de un recurso que no puede controlar: la lluvia. Y esa es la gran paradoja del Canal de Panamá. Una de las obras de ingeniería más extraordinarias jamás construidas, capaz de mover gigantescos barcos entre dos océanos, continúa dependiendo de algo tan impredecible como el clima. Más de 100 años después de su inauguración, el canal sigue siendo una de las infraestructuras más importantes del planeta, una maravilla de la ingeniería que conecta continentes, impulsa el comercio mundial y demuestra hasta dónde puede llegar la capacidad humana para transformar la geografía. Pero su futuro dependerá de un desafío que sus creadores nunca imaginaron por completo: garantizar que siempre haya suficiente agua para mantener abierto el camino entre dos océanos. Si te sorprendió descubrir cómo funciona esta increíble obra de ingeniería, suscríbete al canal para seguir explorando las construcciones, tecnologías y proyectos más extraordinarios del mundo.